Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Arrancó Nayib Bukele, arrancó una nueva guerra, pero en esta ocasión la arranca ya no en contra de los pandilleros de El Salvador, no, ya se evita a los maras salvatrucha y se va directamente contra los empresarios, o al menos así esa fue mi lectura, empresarios o importadores de alimentos, al parecer lo que está acusando, ya que les acusa que están elevando los costos de manera, entre comillas, lo que él denomina injustificada. Esto en primer lugar, bueno, a ti ¿cuál fue tu reacción al momento de ver este evento, esta acción de parte de Nayib Bukele, alguien que parecía no iba a tocar este tipo de acciones? ¿Cuál fue tu reacción y si tú crees que esto pueda afectar o no a El Salvador en los términos de escasez de productos? Pues sí, ahora sí que ¿cuál es tu... Fíjate que Nayib Bukele, bueno, se ha convertido en una especie de símbolo de la nueva derecha alternativa en América Latina y en el continente americano. De hecho, lo vimos cuando los republicanos, luego los conservadores, se organizan este tipo de eventos de acción conservadora y de este tipo de asociaciones. Y pues invitan a Nayib Bukele, invitan a Javier Milei, invitan a Donald Trump y en general pues se ve como si fuera un representante, te digo, de esto de la derecha alternativa. Pero pues hay que decir que Milei, Trump y Bukele, pues a pesar de que los quieran decir, poner en un mismo cesto, pues tienen sus diferencias, ¿no? Nayib Bukele es un político muy pragmático. O sea, cuando él llegó a El Salvador, el principal problema que enfrentaba ese país era la violencia. Y cuando ve eso, pues decide enfrentar ese reto contra la Mara Salvatrucha, pues usa todo el poder del Estado y acaba con la violencia, ¿no? Crea sus prisiones, los pone a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues es muy aplaudido, yo creo que por mucha gente, ¿no? Desde fuera. Tanto en México quisiéramos que mucha gente de México quisiera una política que de acabar ese con la tipo, delincuencia de golpe. que acabara, más porque en América Latina somos muy dados a eso, ¿no? O sea, nos gusta el político fuerte que acaba con la violencia. Pero fíjate que hay una gran diferencia. Nayib Bukele es pragmático, Javier Milei es muy ideológico, se deja guiar por la ideología. Por ejemplo, Javier Milei puede pues rechazar ir al Mercosur, que es sus socios comerciales más importantes, no acude. También no quiere hacer negocios con China, aunque al final sí los hace. O luego va a España, por ejemplo, Javier Milei va a España a eventos de Vox y rompe con el protocolo. O sea, en vez de visitar al presidente en funciones, pues visita a la gente que él piensa como él. Entonces, Milei ve todo esto como una lucha entre izquierdas y derechas y asume que tiene que dirigir un país, es eso. En cambio, Bukele no. O sea, Bukele es más pragmático y pragmático significa que tú vas a hacer lo que creas que se tiene que hacer, o sea, escuchar al pueblo. Bukele en ese aspecto se parece más a López Obrador, que López Obrador luego hace o toma acciones en función de lo que la gente le pide. Bueno, pues El Salvador, después de que se frenó esta ola de violencia, pues es un país dolarizado que ha sido víctima de la ola inflacionaria que existe en todo este mundo por el tema de la guerra de Ucrania, al igual que Ecuador también, ¿no? El detalle es que pues El Salvador importa muchos de sus alimentos de fuera y estos aumentos de precio le están pegando a la economía de El Salvador,
que es un país que su principal producto de exportación es la mano de obra. O sea, El Salvador exporta gente que después va a trabajar a Estados Unidos y esa gente envía dinero y remesas, que es lo que alimentan la economía. Entonces, el detalle es que El Salvador, te digo, es un país pequeño, es un país que no tiene una gran fuente de divisas, como pudiera ser el caso de Ecuador, de Panamá. Y en general, pues tú sabes que cuando no tienes control de tu moneda, tienes muchas limitantes para resolver la economía, no tienes tanto poder para impactar en ese tipo de situaciones. No controla las Y tasas. pues, no puede controlar tasas, no puede controlar mucho esto de los precios, todo está en dólares, no hay una, no hay una forma como aquí en México, ¿no? Que tenemos formas de evadir la inflación externa. Y entonces, pues El Salvador, que sí tiene una moneda estable, pero pues es víctima de la dolarización. ¿Y qué está proponiendo Nayib Bukele? Pues está reaccionando a lo que le pide la gente, de decir, a ver, es que pues ya no me alcanza el dinero, pues entonces Nayib Bukele pues busca crear el enemigo, y en este caso pues acusa a los empresarios de querer subir los precios. Esto me recuerda mucho a lo que le pasó a Alberto Fernández en Argentina. De hecho, Alberto Fernández, cuando había un incremento de precios en Argentina, pues acusaba a los especuladores, a los importadores, a los que distribuían la mercancía. Y pues Nayib Bukele pues está repitiendo esta misma narrativa, que también hay que decirlo, que el Hay que objetivo de decirlo, Bukele... es pues una narrativa, ahora sí que si lo quieres categorizar, es más de izquierda. O sea, porque los de la Ajá, izquierda generalmente dicen eso. Es que son las especulaciones. Es que es esto. Ajá, bueno, perdón. Adelante. pero es algo que también hay que decirlo, o sea, Bukele lo que él busca es mantener su popularidad, ¿no? O Correcto. sea, y le habla al pueblo del Salvador. No es como que le hable al pueblo de Estados Unidos o al de Alemania. Y pues en El Salvador, este tipo de medidas, este tipo de decir, o sea, lo que ellos quieren la gente es sentir que tienen un gobierno que pues está actuando. Tú y yo sabemos que el control de precios no funciona, nunca ha funcionado, no funcionó en Argentina, no va a funcionar en El Salvador. Y fíjate que la diferencia entre México y El Salvador es que cuando aquí vino esta ola inflacionaria, lo que hizo México, pues simplemente fue subsidiar el fertilizante, que es lo que se había elevado de precio. Y una vez que tú garantizas el fertilizante a un cierto precio al que produce, pues evidentemente puedes frenar un poquito la inflación. Pero aún así, pues si tú vas al supermercado ahorita en México, ya no encuentras cilantro económico, ¿no? Creo que ya los tacos ya no le echan cilantro porque subió mucho de precio por esto de la sequía, de la granizada. Y entonces, pues ese tipo de cosas, ¿cómo lo resuelves? Pues no lo puedes resolver, o sea, sube mucho el cilantro, pues no lo vas a resolver con un control de precios. Fíjate que Tienes... aquí en México, lo que hizo también Obrador, y eso es lo que no está haciendo Nayib Bukele desde el punto de vista, creo que sería la solución. Quitar aranceles. O sea, Obrador aquí hizo un programa que era, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero quitó aranceles, los quitó y se podía comprar desde Brasil sin aranceles, desde Argentina sin aranceles, desde varios países latinoamericanos y caribeños sin aranceles. Y esto es lo que, o sea, yo lo que he estado comentando es que es la oferta y la demanda al final del día. O sea, en El Salvador, ¿qué es lo que sucede? Pues hay demasiada demanda. Yo lo que enseño es que los precios no los dictaminan los productores, no lo dictaminan las empresas. Mucha gente se confunde. No lo dictamina Bimbo. Por ejemplo, ahorita, no sé si viste que a Bimbo se le cayeron las utilidades 90%. 90% porque hay muchos que sí creen que Bimbo controla los precios.
Y eso es mentira, eso es algo falso. Porque cuando lo hacen, la reacción que sucede es que la gente no los compra. ¿Por qué? Porque prefieren la conchita del pan de la panadería familiar o de la panadería local, prefieren la conchita o el bolillo. Y esto lo que causa es que Bimbo pierda y luego diga, ok, perdí utilidades, tengo que bajar los precios. Entonces, la moraleja es que es la demanda quien decide los precios. Si existe demanda a un precio alto, los productores no van a bajar el costo. Si existe demanda a un precio bajo, ahí se va a quedar. O sea, normalmente los productores tienden a buscar la demanda. Imagínate que están buscando, ellos quieren hacer dinero, o sea, ellos no les importa, ellos te van a dar el producto siempre y cuando puedan generar dinero. Si existe una demanda alta y ni siquiera existen suficientes productos, pues van a elevar para maximizar el máximo de dinero que pueden obtener, porque no va a haber para todos. Por ejemplo, en la URSS, eso es una de las cosas que pasaban. Se hizo el control de precios en el pan y de repente una tira de pan te podía salir, no sé, o sea, fijo la moneda en $1 o en $1. Toda la gente creía que podía comprar una rebanada de pan y cuando iban ya no había pan. ¿Por qué? Porque no respondieron a las señales de precios. Y eso le está pasando a El Salvador. Y desde mi punto de vista, digo, yo no lo había pensado como tú, pero tiene mucho sentido el hecho de que Nayib Bukele lo está haciendo para mantener su popularidad. En los comentarios del video que hice del tema, mucha gente me decía, Aaron, es que está haciendo lo correcto, porque los empresarios son un monopolio. Ok, que se fije entonces qué regulaciones, aquí en México, mira, te comento eso. Exacto. Aquí en México, el tema de la medicina, ¿no? Si te das cuenta, en México hay 3 o 4 laboratorios y ya, no puede haber más. Entonces, ¿qué pasa cuando los precios de las medicinas se elevaban? Aquí el gobierno intentó traerse desde China y de la India. ¿Y qué pasó? Rápidamente el Poder Judicial lo amparó a estos para que se prohibiera. Entonces, la ideal es que exista competencia-oferta y así obligas a los productores pues, fíjate, por ejemplo, también aquí cuando sacó el tema de cuando subieron los precios del gas, ¿no? Y que el gobierno dice, ok, voy a sacar el gas del bienestar. Y fue y competimos, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí en México López Obrador fue muy pragmático y nunca aplicó esto del control de precios, porque si aplicas control de precios, entras en una espiral que a nadie le conviene.